Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el que nos piden calcular el ángulo que forman dos rectas. Nos dan estas dos rectas, la recta R y la recta S, y nos piden calcular el ángulo que forman. Bien, ¿de qué manera lo vamos a resolver? Vamos a calcular el vector director de cada recta, y calcularemos entonces el ángulo que forman esos dos vectores. Si yo sé que el vector director de la recta R es este, y que el vector director de la recta S es este otro, el ángulo que formen esos dos vectores será el ángulo que formen estas dos rectas. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, calcular esos vectores. Para ello, tenemos las rectas escritas en forma general, porque si nos hubiesen dado la forma vectorial o la ecuación paramétrica o la ecuación continua, de ahí ya sacamos el vector directamente. En este caso, aunque podemos fijarnos en las componentes x e y de ahí obtenerlo, bueno, vamos a obtenerlo de una manera, pues en principio un poco más lógica, calculando puntos y luego de ahí el vector. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la recta R en forma explícita. De esa manera, despejándola ahí, tendremos x más 1 entre 3. Y a partir de aquí, pues con una pequeña tabla, pues voy a obtener dos puntos, el punto A y el punto B. Por ejemplo, si la x es 2, la y será 1, 2 más 1, 3, entre 3, 1. Y si la x es 5, pues 5 más 1, 6, entre 3, 2. Por lo tanto, el vector director de la recta R, que lo voy a llamar UR, lo puedo obtener restando las componentes de B menos las componentes de A, es decir, el vector será el 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1. Este es el vector director de la primera de las rectas, de la recta R. Y de manera similar, pues vamos a hacer lo mismo con la recta S, es decir, en primer lugar escribo la recta en forma explícita, es decir, despejándola ahí tendremos menos 3x más 5, esto sería 2y, pues dividimos entre 2 y eso es la y. Y con esta ecuación ahora pues vamos a conseguir otros dos puntos. Si la x es 1, la y será 1. Si la x es 3, la y será menos 2, por ejemplo. Si este es el punto A y este es el punto B, pues el vector que voy a llamar v, director de la recta S, lo voy a conseguir restando las componentes del punto B menos las componentes del punto A, es decir, 3 menos 1, 2, y menos 2 menos 1, menos 3. Vale. Bueno, pues ya tengo los dos vectores que me van a servir para calcular el ángulo. ¿Y qué voy a hacer con esos dos vectores? Bueno, pues voy a utilizar el producto escalar. Si recordamos, el producto escalar lo podemos calcular de dos maneras. Una, calculando el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman, y otra multiplicando componentes y sumando. De esta manera tendríamos, en la primera de las fórmulas, el módulo de u sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz de 10. Bueno, luego lo pongo. Y en el segundo de los casos sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado por el coseno del ángulo que forman. Es decir, la raíz de 10 por la raíz de 13 por el coseno del ángulo que forman. Es decir, la raíz de 130 por el coseno del ángulo. Vale. Y la segunda de las fórmulas, pues bueno, sería multiplicar las componentes, es decir, las primeras componentes 3 por 2 más las segundas componentes 1 por menos 3. Esto es 6 menos 3, 3. Vale, pues resulta que si he calculado el producto escalar de dos vectores de dos maneras diferentes, pues ambos resultados tienen que ser iguales. Por lo tanto, el primero de los productos, o la primera de las maneras, raíz de 130 por coseno de alfa, es lo que me había dado, tiene que ser igual a 3, que es lo que me ha dado en la segunda de las fórmulas. Por lo tanto, despejando el coseno del ángulo, tendrá que ser 3 entre la raíz de 130, que es,
haciendo el cálculo, 0,2631. Y por lo tanto, el ángulo será el arco cuyo coseno vale ese 0,2631. O, sin necesidad de calcularlo, el arco cuyo coseno vale 3 entre la raíz de 130. Y esto, cogiendo la calculadora y calculando ese valor, nos va a dar 74,74. Bueno, pues por lo tanto, si estos dos vectores forman un ángulo de 74 grados, o de 74,74 grados, las dos rectas de las que provienen esos vectores, pues van a formar el mismo ángulo.